20 al 26 de enero. Primer Nefi, capítulos del 11 al 15. Tenían por armas su rectitud y el poder de Dios. ¿Puede verse a sí mismo en Primer Nefi, capítulos del 11 al 15? ¿Qué pasajes resultan de mayor valor para usted y su familia? Anote sus impresiones. Cuando Dios tiene una obra extraordinaria para que su profeta la lleve a cabo, a menudo Él brinda a ese profeta una visión amplia que le ayuda a entender los propósitos de Dios para con sus hijos. Moisés vio una visión acerca de esta tierra y sus habitantes, y también de los cielos. Moisés, capítulo 1, versículo 36. El apóstol Juan vio la historia del mundo y la segunda venida del Salvador. Véase Apocalipsis. José Smith vio al Padre y al Hijo. Véase José Smith Historia, capítulo 1, versículos 17 y 18. Leí vio una visión que representaba la trayectoria que debemos hacer hacia el Salvador y su amor. Como se registra en Primer Nefi, capítulos del 11 al 14, Nefi vio el ministerio del Salvador, el futuro de la posteridad de Lehi en la tierra prometida, y el destino de la obra de Dios en los últimos días. Esta visión ayudó a Nefi a prepararse para la obra que tenía por delante, y también le puede ayudar a prepararse porque Dios tiene una obra para que usted haga en su reino. Usted es uno de los santos de la iglesia del Cordero que vio Nefi, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Primer Nefi, capítulo 14, versículo 14. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Primer Nefi, capítulo 11. Dios envió a Jesucristo como una expresión de su amor. Para ayudar a Nefi a comprender el significado del árbol que su padre había visto, un ángel le mostró al Hijo del Padre Eterno. Primer Nefi, capítulo 11, versículo 21. Esto llevó a Nefi a la conclusión de que el árbol representaba el amor de Dios, aunque la visión no había finalizado todavía. Al leer Primer Nefi, capítulo 11, y tras meditar en ello, ¿qué encuentra allí que le permite entender por qué Jesús es la expresión sublime del amor de Dios? Para aprender sobre los otros símbolos en el sueño de Lehi, véanse Primer Nefi, capítulo 11, versículos 35 y 36, capítulo 12, versículos del 16 al 18, y capítulo 15, versículos del 21 al 30. Véase también Juan, capítulo 3, versículo 16. Primer Nefi, capítulo 12 y 13. El Señor preparó la vía para la restauración. Nefi no viviría lo suficiente para presenciar la mayor parte de lo que vio en la visión. ¿Por qué cree que era importante que Nefi supiera esas cosas? ¿Por qué será importante que usted sepa en cuanto a esas cosas? Quizás podría hacerse esa pregunta cada vez que lea algo de lo que Nefi vio en la visión. Estos son algunos de los acontecimientos que Nefi contempló. El futuro de su pueblo, véase el capítulo 12, la colonización de las Américas y la revolución estadounidense, véanse los versículos, capítulo 13, versículos del 12 al 19. La gran apostasía,
Véanse los versículos, capítulo 13, versículo 20 al 29. Y la restauración del Evangelio, véanse los versículos del capítulo 13, versículos 32 al 42. Primer Nefi, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Capítulo 14, versículos del 9 al 11. ¿Qué es la grande y abominable iglesia que vio Nefi? El elder Dallin H. Oaks explicó que la grande y abominable iglesia que Nefi describió representa cualquier filosofía u organización que se oponga a la creencia en Dios, y el cautiverio al que esta iglesia procura llevar a los santos no será tanto un confinamiento físico, sino el cautiverio de las falsas ideas. Véase Ser testigos de Dios, Liaona, marzo de 2015, páginas 20 y 21. Primer Nefi, capítulo 13, versículo 12. ¿Quién era el hombre que Nefi vio que el Espíritu obró sobre él para que fuera sobre las muchas aguas? Nefi vio que el Espíritu Santo inspiraría a Cristóbal Colón a hacer su famosa travesía hacia las Américas. El 14 de marzo de 1493, Colón escribió acerca de su viaje: «Esta empresa digna y admirable no está en proporción de mis méritos, pues el Señor concedió a los hombres lo que ni siquiera podían imaginar que llegarían a conseguir. Porque suele Dios oír a sus siervos y a los que aman sus preceptos, aun en lo que parece imposible». Véase Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde el siglo XV, 1825, tomo 1, página 193. Primer Nefi, capítulo 13, versículos del 20 al 42. Las escrituras de los últimos días restauran cosas claras y preciosas. Nefi vio en visión que a la Biblia, que él describió como una historia de los judíos, se le quitarían muchas cosas claras y preciosas. Primer Nefi, capítulo 13, versículo 23 y 28. Sin embargo, él vio también que Dios restauraría esas cosas por medio de otros libros, el libro de Mormón y otras escrituras de los últimos días. Véase Primer Nefi, capítulo 13, versículos 39 y 40. ¿Cuáles son algunas verdades preciosas que el libro de Mormón nos ayuda a entender mejor? ¿En qué sentido es diferente su vida debido a las cosas claras y preciosas que han sido restauradas? El libro de Mormón restaura verdades del Evangelio que se perdieron durante la apostasía. Véanse también Verdades claras y preciosas, Liaona, marzo de 2008, páginas 68 a 73. Russell M. Nelson, El libro de Mormón, ¿cómo sería su vida sin él? Liaona, noviembre de 2017, páginas 60 a 63. Primer Nefi, capítulo 15, versículo del 1 al 11. El Señor me responderá si pido con fe y con corazón humilde. ¿Se ha sentido alguna vez como si no recibiera revelación personal, como si Dios no le hablara a usted? ¿Qué consejo dio Nefi a sus hermanos cuando ellos se sentían de esa manera? ¿Cómo puede aplicar el consejo de Nefi en su vida y cómo puede usar ese consejo para ayudar a otras personas? Véanse también Jacob capítulo 4 versículo 8, Alma capítulo 5 versículo 46, capítulo 26 versículos 21 y 22.
Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación, se presentan algunas ideas. 1 Nefi, capítulos 11 al 14. A medida que su familia lea estos capítulos, deténganse ocasionalmente y haga preguntas como estas. ¿Qué vio Nefi en su visión que puede haberle hecho feliz? ¿Qué puede haberle entristecido? ¿Por qué? 1 Nefi, capítulo 13, versículos del 20 al 42. Para ayudar a los integrantes de su familia a entender la importancia de las verdades claras y preciosas que hay en el Libro de Mormón, compare un mensaje claramente escrito con un mensaje encriptado. ¿Por qué el Padre Celestial desea que sus verdades se enseñen con claridad? Su familia podría dar testimonio de algunas verdades claras y preciosas que hayan aprendido gracias al Libro de Mormón. 1 Nefi, capítulo 14, versículos del 12 al 15. ¿Por qué tenemos por armas la rectitud y el poder de Dios cuando vivimos fieles a nuestros convenios con Dios? 1 Nefi, capítulo 15, versículos del 8 al 11. ¿Qué experiencias puede compartir su familia de cuando han preguntado al Señor? ¿Qué aprendemos del ejemplo de Nefi? Para consultar más ideas para enseñar a los niños, vea la reseña de esta semana en Ven Sígueme para la primaria. ¿Cómo mejorar el estudio personal? Usar las ayudas de estudio, las notas al pie de página, la guía para el estudio de las Escrituras y otras ayudas de estudio ofrecen informaciones útiles a las Escrituras. Por ejemplo, ¿qué entienden gracias a la nota al pie de página de 1 Nefi capítulo 14 versículos 20 y 21?